Gracias, presidente, por la exposición muy clara. Tengo unas inquietudes. Tenemos que pasar también a otro tema que nos está congregando el día de hoy, que es el tema de bonos de impacto social, pero no quiero dejar la oportunidad de preguntar algunas cositas. Con la congresista Glave, de hecho también con la congresista Choquehuanca, visitamos estos talleres y sí nos generó una duda. Y fue, primero, entiendo que no es un régimen de dependencia que tienen con las empresas. Por lo que he escuchado es una alocación de servicios, ¿no? Servicio independiente. Con lo cual, llevo a entender que eso es lo atractivo para la empresa, ¿no? Porque no tienen que asumir una carga laboral en donde tenga que tener una serie de beneficios laborales. Llevo a entender el tema, ¿no? Sin embargo, no deja de generarme un poco de preocupación, ¿no? Porque entonces estamos en un supuesto en el cual todos los beneficios laborales somos conscientes que están desapareciendo, por lo menos para los internos. Quiero saber esa evaluación que han hecho, ¿no? Porque yo me imagino que, claro, que están poniendo una balanza y están diciendo, oigan, ya, bueno, sí, no les doy o son personas que no van a tener acceso a beneficios laborales, sin embargo, están teniendo una oportunidad que antes no tenían. Entonces, quiero estar seguro de exactamente cuál es la consideración que han tenido para eso. Lo otro es que estaban hablando, y justo me lo comentaba la congresista, decían, claro, queremos que trabajen más tiempo, pero entre los traslados y todo, al final solamente tienen 6 horas de trabajo. Nuevamente también habría que chequear el tema de las condiciones laborales, ¿no? No es cuestión tampoco de que lleguemos a un régimen de explotación. Cuando fuimos, y esto me parece que fue a Santa Mónica, pedíamos, y hasta ahora no nos lo dan, pedimos, algo que me corrijan, pero pedimos copia de los convenios, ¿no? Y sí nos gustaría conocer esos convenios, porque creo que nos van a aclarar dudas respecto a cómo es que se están relacionando. Y lo otro es, ¿cómo solucionaron el problema? Porque entendía que decían, oigan, yo me retiro porque no tengo cómo sustentar este gasto que estoy haciendo. Si son personas que no están en planilla, ¿cómo entonces están acreditando las empresas el pago que están haciendo a los internos? Tomo la invitación para ir a Cusco. Entiendo entonces por lo que está diciendo, y es algo que venimos repitiendo en todos los foros relacionados a micro pequeña empresa, es que el tema tiene éxito porque tienes mercado, ¿no? Y entiendo de que ese ha sido nuestro gran problema durante años, porque en vez de estarnos enfocando en el mercado, nos enfocamos en la oferta y no necesariamente ese es el camino. Entonces sí, le tomo la palabra, me encantaría ir a Cusco, nos encantaría ir a Cusco, para poder conocer cuál es la receta que ha servido en este caso. Y lo otro, presidente, para terminar con mis preguntas y de ahí pasarle la palabra a la congresista Glave, es que la propia ley, este decreto legislativo, establece que, no solamente establece la fórmula de considerar a los internos como mano de obra para las empresas que están interesadas, sino también se establece que se promueven los emprendimientos de internos. Yo acá distingo, ¿no? Una cosa es que venga la empresa y me diga, oigan, yo voy a poner la maquinaria, les voy a poner los insumos, los voy a contratar, ya no bajo el régimen de dependencia, sino independientes. Pero ¿qué es lo otro que estemos haciendo? O sea, eso también a mí me preocupa, porque una persona no necesariamente su camino vaya a ser como trabajador. O sea, a ver, yo me imagino al interno que sale, que termina su pena y tiene dos alternativas. O tiene la suerte de encontrar un empleo, que es muy poco probable en realidad, pero seamos sinceros, o sea, me parece bien difícil encontrar una empresa que quiera tener a un... ¿no? O a alguien que ha pasado por la cárcel, o la otra alternativa que es, oye, que desarrolle su emprendimiento. Entonces, no me malentienda, me parece espectacular este sistema, me parece espectacular. Sin embargo, creo que esa es la mitad de la historia, por lo menos. Hay otra mitad de la historia que es la que en lo personal a mí me interesa muchísimo más, y es cómo hacer que estas personas hagan empresa, ¿no?
cómo hacer que no esperen simplemente que una empresa venga a decirle te contrato la mano de obra, sino que ellos mismos generen su propio negocio. O sea, por ahí van un poquito mis inquietudes. ¿Cómo está la ve? Muchas gracias, señor Vázquez. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo tres preguntas. Tiene que ver con un principio además, y es que no podemos olvidarnos que las personas de las que estamos hablando son personas privadas de su libertad. Y eso las vuelve vulnerables, ¿no? Y ya de por sí están en una situación de desprotección. Y entonces a mí me preocupa, la primera cosa es, usted ha citado al señor Renzo Costa que dice, utilizando o trabajando con personas en penales, se puede llegar a ganar hasta 40% más. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo? ¿Porque son 40% más baratos? Porque, lo que no podemos permitir es que ya una persona que de por sí está en una situación en la que la sociedad lo está recluyendo y quitándole la libertad, pueda ahora resultar pasar a una situación de semiesclavitud, ¿no? Y lo digo porque las personas, comillas, en libertad están en situación de semiesclavitud en muchísimos casos, para, comillas, ser más baratos. Entonces, sí me preocupa ese primer punto, ¿no? O sea, ¿cómo garantiza el INPE en este tipo de casos que el pago que se está haciendo a los reclusos es un pago que contempla los mínimos, ¿no? Y entonces no estamos más bien garantizándole a las empresas que en lugar de generar un puesto de trabajo digno o pagar lo que debe pagar por este tipo de trabajos, sale más barato hacerlo con un preso. Entonces, exactamente qué cosa es lo que eventualmente reduce de costos el hecho de hacerlo en el penal, que no sea reducir la mano de obra, ¿no? La segunda es, usted ha dicho que podrían, por ejemplo, plantearle a una empresa trabajar 24 horas en 2 turnos, es decir, un turno de 12 horas y otro turno de 12 horas. Supongo que las 8 horas ya son una utopía para muchos como yo. Pero más allá del hecho de que sean 12 horas, ¿qué pasa con la posibilidad del tiempo para el goce del recluso, ¿no? Porque entiendo que en muchos casos incluso pierden los días de visita. Entonces, ¿cómo se garantiza, ¿no? O sea, porque si yo soy un recluso que tengo que hacer 12 horas de manera permanente, los días de visita yo pierdo mi derecho a la visita. ¿Qué pasa con el tiempo que yo tengo para, comillas, caminar, estirar mis piernas? Estoy reemplazando mi espacio de tiempo solamente con esas 12 horas laborables, es decir, ¿cómo garantizo que pueda además tener espacio para ir a la biblioteca o para hacer deporte o para hacer las otras cosas que no son estar en su celda, ¿no? O sea, está en su celda y después entra 12 horas a trabajar. Entonces está preso las 24 horas del día. Es decir, en el sentido de que, digamos, yo sé que el trabajo reivindica y es fundamental, pero también hay un conjunto de otras necesidades, ¿no? Y la última, no entiendo por qué si se va a permitir que el recluso tenga una cuenta, que me parece bien, porque más en teoría ahí uno puede, cuando la plata está bancarizada es lo mejor que nos puede pasar, pues es mucho más fácil seguirle la pista. ¿Por qué solamente el empleador, empresario que tiene un convenio con INPE puede utilizar ese mecanismo? Es decir, sí, ¿por qué no puede ser utilizada esa cuenta por alguien más? ¿Por qué solamente podría el empleador hacer los depósitos en esa cuenta? No entiendo la lógica, cuando ya de por sí lo que yo puedo tener es, eventualmente quitemos el secreto bancario, es decir, tú puedes tener un sistema que una persona privada de libertad que va a tener una cuenta, pues entonces el INPE tiene derecho a saber todas las personas que van a depositar en esa cuenta, pero no entiendo por qué prohibir a que solamente el empleador. Eventualmente podríamos estar teniendo una persona que lo que está aprendiendo y está produciendo lo puede vender la familia o terceros o qué sé yo. ¿Por qué restringir el uso de la cuenta solamente al empleador formal con convenio de INPE? Y solo sumarme al pedido del congresista Torres en materia de los convenios que hasta ahora Santa Mónica no nos ha entregado. Muchísimas gracias por su intermedio, presidente. Lo que ha existido antes del decreto legislativo es una informalidad de todas las actividades dentro de los penales, bien o mal. O sea, yo reconozco todos los esfuerzos, estrategias, acciones, programas que se han hecho. Es ilógico decir que todo lo que se hizo atrás no sirve, al contrario. Gracias a eso es que podemos corregir algunos procesos que hoy día estamos corrigiendo. Un primer proceso es de que, no sé en qué momento pudo haber ido a Santa Mónica o con qué empresa. Lo cierto es de que hoy en día las empresas tienen un convenio con nosotros, a consecuencia del 1343. Es posible,
presidente, de que la empresa que estaba ahí aún no se formalizaba, como sucede todavía con muchas empresas ahorita que tenemos que aún no terminan de formalizarse, pese que le hemos dado un plazo perentorio ya para su formalización. Y yo me comprometo a enviarlo al presidente todos nuestros convenios para que lo puedan revisar, tienen un mismo formato. ¿Cuál es el formato principal que responde a muchas de las preguntas acá? Una es de que se exige, suscrito el convenio, un plazo no máximo de 60 días a la empresa, presentar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que ser aprobado por nosotros, en la que no contravenga ninguna legislación nacional o internacional en la materia penitenciaria o laboral. El hecho de que nosotros atraigamos al empresario, por ejemplo, diciendo que puede haber, como sucede hoy en día, afuera de los penales en el mercado, de hacer una alocación de servicios tal cual se permite, ¿no es cierto?, con toda la legislación de la alocación de servicios, sin perjuicio de eso, no significa de que un empresario dentro de los penales ya no pueda hacer un régimen laboral con un interno, lo puede hacer, ¿no es cierto? O ponerle en planillas, o por ejemplo, darle un bono adicional. Lo están haciendo, por ejemplo, Renzo Costa, que no paga. Renzo Costa, lo mínimo que paga son 820 soles mensuales. Y llega hasta 1.200. Se ha incorporado ya 3 egresados a su planta de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ha solucionado? Porque hoy día todos los de Renzo Costa tienen RUC, a consecuencia del 1343 que hemos tenido que ingresar. Poner a toda la SUNAT a trabajar en los penales también es un toque complicado. O sea, conforme vamos formalizando, viendo su plan de trabajo, ingresamos a apoyar a cada una de las empresas. En el tema de más tiempo, cuando Renzo Costa dice que el tema del 30 o 40%, digamos, de mejor ahorro entre los penales, se debe mayormente a los temas de las instalaciones, no el tema del sueldo del interno, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, el tema de los hangares que tenemos, que son mucho más grandes. Alquilar un hangar por fuera es un tema mucho más complejo, mucho más caro. Sin decir que nosotros independizamos el consumo de luz y agua, es la nueva directiva que hemos enviado, por ejemplo, y el convenio sí lo establece, que cada taller tiene que comenzar a pagar sus consumos, ¿no es cierto? Si es el empresario tiene que tiene que cumplir, porque si no estaríamos subsidiando su trabajo. Ya bastante hacemos con apoyarlos. Y por tanto las ganancias, entiendo yo, están en el hecho de que hay una mano de obra de mucho más tiempo en la que pueden plantearse, sin llegar a la explotación, mejores remuneraciones. Por ejemplo, el hecho de que el empresario en Lurigancho quiera trabajar a 2 turnos no significa que el interno, por eso nuestro plan de trabajo tiene que presentarse. A un interno va a trabajar las 24 horas sin acceder a su comida, sus horas lectivas o algún otro. No, tiene que plantear un plan de trabajo que el área de tratamiento tiene que evaluarlo siempre y cuando cumpla con la finalidad, ¿no es cierto? Todos los planes, los convenios tienen que presentar a las empresas, personas naturales o jurídicas, su plan de trabajo, con qué interno tiene que trabajar, cuál es la producción que espera, cuánto le piensa pagar, para ver si que también evitamos ese tipo de explotación o no. ¿No es cierto? Que hoy día, por cierto, antes del 1343 existía a nivel nacional. O sea, los empresarios o personas naturales que están en los penales, muchos de ellos, no todos, en la informalidad también generaban este caos y esta metodología. Hoy día el cómo pagan es a través del RUC cuando se emite el recibo por honorarios. En el caso, no hay nadie, ningún interno puede perder su día de visita, ninguno. Los tiempos de recreación, es más, por ejemplo, pongo un ejemplo, interno que es analfabeta tiene que pasar sí o sí obligatoriamente, porque lo establece la ley, por la escuela y es más, en el ciclo, que es algo que también tiene que responder entre los penales. Mientras que los talleres hacían una cosa, los CEPTROS o los CEBAS de educación se iban por otro lado. Por ejemplo, mientras que el taller responde a carpintería y a la demanda de mercado, el CEPTRO estaba enseñando manualidades o tejido, cuando tiene que responder o capacitar. Entonces, el ciclo, lo que hemos hecho con la norma es que el interno que pase a taller pase por sus CEBAS o pase por su CEPTRO, dependiendo de en qué nivel se encuentra. 6 de cada 10 internos no ha culminado la educación básica. Hoy ya tenemos aproximadamente unos 18.000 internos a nivel nacional que se encuentran en educación básica a nivel nacional en
casi 420 aulas que tenemos y más de 770 docentes del Ministerio de Educación en los penales. El tema de la cuenta, yo le doy toda la razón a nuestra congresista Glave, y la verdad que quisiéramos, así lo planteamos. Entendemos también de que para nosotros haber ganado ya un espacio dentro de del sistema bancario, de que le puedan dar al menos una cuenta para ellos, hubiésemos querido que tengan la mayor, es más, que él pueda disponer, sí se ha permitido, es más, le hemos dicho, al final creo que lo comprendieron muy bien, tanto así que el presidente del Banco de la Nación nos planteaba de que estos cajeros dispensadores puedan hacerse con todas las seguridades del caso en algunos penales que tengan una población significativa de retiro, porque también mantener eso es sumamente costoso. O en todo caso le planteábamos en el reglamento está ser como cualquier otra tiendita, ser el INPE una especie de agente bancario. En el reglamento está ser como cualquier otra tiendita, ser el INPE una especie de agente bancario, ¿no es cierto?, en que pueda también pagar sus cuentas o alguna otra forma poder hacerlo. También significaría para nosotros mover también círculos de dinero y un know-how que no tenemos, por cierto, pero que estaríamos dispuestos a hacer. Y en el tema de emprendimiento, presidente, sin duda alguna es nuestro más... Yo me reuní con el Contralor o con otras instituciones, porque creo yo, le he pedido a mi ministro de que exponga en el próximo Consejo de Ministros. Creo que las instituciones públicas podemos hacer también, digamos, destinar ciertas compras que hacemos del día a día, ¿no es cierto?, las tasas, un montón de productos que podemos producirlo. El Contralor, hablando con el Contralor, me dice, yo compro todas estas cosas. Bueno, sí, el de 1343 nos permite hacer bajo un convenio, hacer emprendeduría con los chicos, ¿no? Por ejemplo, de que ellos mismos puedan hacer bajo un convenio de la institución, porque hay que controlar aún así, de la institución con el INPE, y ellos puedan hacer como hoy día existe ejemplos emblemáticos dentro del INPE, Da Queens, por ejemplo, que son una empresa de zapatos en Santa Mónica. Hay un muchacho que ya egresó y sigue trabajando en penales en Arequipa, produce aproximadamente unos 50 cajas chinas en Socabaya. Él ya egresó y sigue trabajando dentro de los penales, entre otros. Pero, digamos, creemos, presidente, a través suyo, de que nuestros convenios y el plan de trabajo de la persona natural o jurídica nos va a permitir controlar los excesos que se puedan cometer o no. Uno, para verificar efectivamente de que se esté dando la contraprestación que así se estableció en el plan de trabajo para cada uno de ellos, en base a la producción que ellos esperan lograr, ¿no es cierto? Y sin duda alguna, a través suyo, la congresista Glave, que quisiéramos que todos los internos tengan una remuneración mínima vital, pero hoy día el 50% no trabaja ni estudia. Entonces pensamos de que un primer paso es poder invitar a mayor cantidad y poder hacer ese filtro de no explotación a través de los convenios y los planes de trabajo. Yo creo que con eso habría respondido las preguntas que se me han planteado. Gracias, presidente. Presidente, entonces, para aterrizar y agradeciendo por todas las explicaciones que nos ha dado, habrían 4 temas pendientes. Lo primero es que nos remitan los convenios, fundamental. Lo segundo es que nos encantaría conocer la reglamentación. Pero yo sé que está en el Consejo de Ministros. No sé si lo pueden hacer antes o después, como quieran, pero programemos a través de esta mesa una exposición del reglamento para poder conocerlo. Los invito, me queda clarísimo, de que acá estamos yendo por una línea, y está bien, ¿no? Seguramente habrán cosas que siempre podemos mejorar y todo lo demás, pero me parece que sí, me parece que nos falta un desarrollo legislativo en el tema de emprendimiento. Así como hay una norma específica de cárceles productivas, deberíamos pensar en un desarrollo legislativo en el tema de emprendimiento. Y qué mejor que ustedes para que nos puedan ayudar a pensar un mecanismo adecuado. De hecho, hay algunas experiencias que también deberíamos rescatar. Tengo una pésima memoria, presidente. En algunos de los penales en los que hemos estado, tuvimos un interesante intercambio de información con un grupo de internos que estaban organizándose junto con el BID, con la CAF,
con la CAF un tema de prácticamente una cooperativa de ahorro y crédito. Era una mutualista, que entre ellos se prestaban dinero, se habilitaban dinero para poder desarrollar una serie de actividades. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales en el tema de emprendimiento, ¿no? Habilitación de recursos, capacitación y sobre todo información sobre el mercado. De hecho, sí nos encantaría también saber el tema de... ¿Son los 4 que van a hacer este año, que se supone que inauguran? Sí, tener información de los cuatro centros o los 4 centros penitenciarios a los que se ha referido, tener un poco cuál es el proyecto, cuáles son los resultados que se esperan tener y finalmente, sí, vamos para Cusco para conocer, porque si algo está saliendo también, habría que... Está haciendo el de Cusco y Castro Castro dice que en noviembre se... Sí, en Castro Castro sí nos gustaría visitarlo en noviembre para que es el momento en el cual entra en operaciones, ¿no? Muchísimas gracias, agradecemos a toda la gente del INPE. Los invitamos a quedarse si es que así lo desean porque a continuación tenemos la exposición.